Muy buen día. Es un honor para mí volver a estar con ustedes en un seminario web más de Victron Energy. El día de hoy estoy aquí para platicar con ustedes sobre los sistemas conocidos como bifásicos o soluciones en split phase, que bueno, para el mercado latinoamericano es muy interesante, también para el mercado que tenemos aquí en México. Y pues bueno, me presento, mi nombre es David Gutiérrez, estoy encargado del mercado mexicano para Victron Energy y sin más, vamos a comenzar con esta presentación. Antes que nada, comentarles que el siguiente webinar está pensado para aquellos países que tienen sistemas eléctricos que emplean sistemas monofásicos de 3 hilos o también conocidos como sistemas bifásicos o sistemas en split phase. En este tipo de sistemas encontramos una particularidad, dado que tenemos dos tipos de tensión de suministro. Una de ellas es entre línea y neutro y otra entre línea y línea. Es decir, vamos a encontrar tensiones, por ejemplo, de 120 volts entre línea y neutro y 240 volts línea a línea, o 127 volts 220. Pudiera haber alguna otra configuración dependiendo el país. Para nosotros en Victron, un sistema monofásico es emplear un inversor cargador. Este tipo de inversores tienen una entrada donde conectamos la red eléctrica o el generador y tenemos una salida. Nosotros manejamos dos tensiones nominales en nuestros equipos. La primera de ellas son 120 volts y la segunda son 230. Ambas es la tensión de suministro entre la línea y el neutro del inversor. En ese sentido, un sistema monofásico se va a comportar de la siguiente manera. Aquí vemos una onda sinusoidal del comportamiento de un sistema monofásico y la amplitud de esta onda pudiera ser, en el caso de nuestros equipos, 120 volts, el voltaje RMS, o 230 volts, que son las tensiones nominales en los países donde operamos. Les voy a poner un caso particular en México. Aquí, usualmente la mayoría de los sistemas vienen, que están acoplados a la red, vienen desde un transformador que tiene 3 fases. En ese sentido, a cada casa le corresponde A, B o C, cualquiera de las 3 líneas que vienen desde el transformador. Entonces, en la cometida, en la conexión del suministrador eléctrico con la casa, vamos a encontrar una línea y un neutro, y entre ellas, usualmente en México van a ser 127 volts, lo que vamos a tener de tensión de suministro. Para este tipo de sistema, nosotros emplearíamos un inversor, un único inversor cargador conectado a la línea y al neutro que nos entrega el suministrador. ¿Cómo son entonces los sistemas trifásicos? Para nosotros, un sistema trifásico va a ser emplear 3 inversores y cada inversor va a estar dedicado a cada una de las líneas correspondientes. Entonces, vamos a conectar fase A, fase B y fase C en cada uno de los equipos, y en ese sentido vamos a tener el neutro en común. Vamos a entonces estar formando un sistema en estrella donde vamos a poder suministrar tanto la salida de cargas críticas y también conectarnos a un suministro trifásico, como puede ser una red eléctrica o un generador trifásico. Esto puede ser en diferentes tensiones. Por ejemplo, para los sistemas en los que nos estamos dedicando el día de hoy, estaríamos hablando de un sistema en 220 volts trifásico, ¿de acuerdo? O 208, que en algunos países también se maneja así. Usualmente un sistema trifásico tiene estas características. Las curvas, como veíamos, ya no es una sola, sino que son 3 que corresponden a cada una de las líneas, y cada una de ellas va variando en el tiempo. La separación que hay entre cada una de las fases, nosotros le llamamos que hay 120 grados. En ese sentido, aquí hay dos tipos de separación. Uno entre la fase 1 y la fase 2, que son 120 grados, y otro entre la fase 1 y la fase 3, que serían 240 grados. Dicho esto, poniendo el caso práctico de México, vamos a ver que el suministro desde un transformador trifásico nos va a entregar
como comentábamos, 127 volts entre cualquiera de las tres líneas y la referencia a neutro. Pero entre líneas, si nosotros medimos el voltaje que hay entre cada una de las fases, si medimos A, B, B, C o cualquiera de las combinaciones, vamos a tener 220 volts como nos muestra el gráfico. En ese sentido, son estos dos tipos de tensiones en un sistema trifásico. Dicho esto, ¿qué podemos llegar a hacer con sistemas o con inversores cargadores de Victron Energy? Lo primero que tenemos que tener claro es que existen dos modelos de inversor. El primero de ellos es el Multiplus y el segundo es el 4. Tiene sus variaciones, por ejemplo, el Multiplus tenemos el modelo también Multiplus 2 y en el 4 también tenemos una segunda familia de 4 que son los 4.2. ¿Cuáles son las diferencias entre estos inversores? Básicamente son las entradas de corriente alterna y la capacidad del inversor. En el Multiplus vamos a encontrar inversores más pequeños que tienen una sola entrada de alterna, ya sea para conectar el generador o la red eléctrica. Y en el caso del 4 ya integramos dos entradas de alterna, en donde podemos conectar el generador y además también conectar la red eléctrica. O en su defecto, conectar dos generadores. Ambos equipos tienen dos salidas de alterna, una para cargas habituales y otra para cargas críticas. De esto hemos hablado en otros webinars y la información está disponible para todos ustedes si necesitan conocer un poco más de este tipo de configuraciones. En el tema de la potencia máxima que podemos llegar con inversores cargadores, bueno, pues podemos conectar hasta 5 inversores en paralelo. Esto nos va a llevar a sistemas, en el caso del 4 de 10 kVA, de hasta 50 kVA por fase. Si esto lo traducimos a un sistema trifásico, vamos a llegar hasta 150 kVA. Y si fuera un sistema en split phase o un sistema bifásico, podríamos llegar hasta 100 kVA en un solo sistema conectado a un único banco de baterías. Dicho esto, vamos a entrar ahora sí a lo primero, conocer las diferencias entre los sistemas monofásicos de 3 hilos o sistemas bifásicos y ver de qué manera podemos integrarlos y desarrollarlos con los equipos de Victron Energy. Tenemos de este lado dos gráficos. Se ven aparentemente iguales, pero hay una cierta diferencia. La primera de ellas es que la tensión de línea a línea no es igual entre las dos relaciones. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, este primer sistema de aquí, el de la izquierda, son dos inversores cargadores. Cada uno de ellos está dedicado a una de las fases. Cada inversor es de 120 volts y si nosotros medimos la relación de tensión entre la fase y el neutro, vamos a encontrar 120 volts de tensión. Pero si medimos entre fase y fase, vamos a ver 240 volts. Esto nos indica que hay un desplazamiento entre las líneas de 180 grados. Y cuando hay un desplazamiento de 180 grados, la relación de tensión entre línea y neutro son de 2 a 1. Entonces, si tenemos 240 de línea a línea, eventualmente vamos a tener 120 volts de línea a neutro. Entonces, si tuviéramos nosotros en lugar de 180 grados, 120 grados o 240 grados, el caso del sistema conectado a un transformador trifásico, vamos a encontrar una relación que es un poco menor. La relación está basada en la raíz de 3, que es una fórmula matemática de la cual podemos encontrar la tensión en una onda sinusoidal. Y pues de ahí viene este 1.732. No me voy a meter mucho en este tipo de cálculos, es un poco de teoría eléctrica, pero básicamente si nosotros tenemos un sistema de 120 grados o de 180 grados, la forma de diferenciarlo es haciendo la medición entre línea y después entre línea y neutro y dividir ese valor para encontrar la relación de transformación. Si es 2 a 1, estaremos hablando de un sistema 180 grados. Si es más o menos 1.732, que es igual a la raíz de 3, vamos a ver un sistema de 120 grados o de 240 grados de separación. En ese sentido, ustedes ven aquí 120 volts y tensión de línea a línea 208 volts. Esto en México usualmente son 220. Es por eso que en línea a neutro tenemos 127 volts de tensión. Y pues bueno, que sepan que cada país tiene un sistema eléctrico diferente.
y esto por normativa, pues tiene que mantener una tensión establecida. En el caso de México, normalmente vamos a encontrar sistemas que son 127-220, generalmente son a 120 grados, que esto también pudiera ser un sistema a 240 grados, y es por eso que muchas veces los inversores cargadores no se sincronizan con la red eléctrica, porque estos valores hay que indicarlos al inversor para que se pueda sincronizar. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un truco para que nosotros podamos adaptarnos a cualquier tipo de red eléctrica sin identificarlas, en el caso de los sistemas con Victron. En el caso de Brasil, por ejemplo, también tienen sistema 127.220, pero hay unas partes del país donde trabajan 220-380. Y este tipo de sistemas, muy particularmente, no integran sistemas bifásicos. La tensión de línea neutro ya son 220 volts y los sistemas trifásicos son donde hay 380 volts. Es el mismo caso de Chile, solamente existen los sistemas monofásicos y los sistemas trifásicos. No existe algo como en México y Colombia, que tenemos sistemas con dos líneas y un neutro. Y en el caso de Europa es lo mismo. Tienen ellos dos tipos de sistemas eléctricos, suministro a 230 volts monofásico o suministro trifásico a 400 volts. Esos son los tipos de tensión de suministro para que ustedes puedan comparar y entender un poco más cómo funciona el sistema eléctrico en su país. Muy bien. Bueno, ¿qué es un sistema en split phase? Básicamente le decimos fase dividida a aquel sistema que se comporta de esta manera, que tiene este tipo de curva característica en su onda sinusoidal. Y el desplazamiento usualmente son 180 grados. Es decir, que la relación de tensión entre la línea y el neutro y la línea 2 será de 2 a 1, como los sistemas 120-240, ¿sale? Y cuando tenemos un sistema de este estilo, como es lo que estamos acostumbrados en la gran parte de México, pues el suministrador nos entregará dos fases del transformador y el neutro que está conectado a la estrella. Y en ese sentido tendremos entre línea y línea 220 voltios, pero entre línea y neutro habrá 120 volts. En ese sentido, esto podría ser la fase L, fase B, o la C y la B, o la A y la C, dependiendo el tipo de suministro. Y pues bueno, ¿cuál es la recomendación de nosotros para hacer sistemas en split phase? Siempre utilizar dos unidades, porque de esta manera nosotros vamos a poder elegir el desplazamiento y también configurar la tensión de salida del inversor en función de lo que nosotros necesitamos. Nosotros vamos a tener un rango en el cual podemos configurar el inversor, ya sea 110 volts hasta 127 volts, 128 volts más o menos, que es el rango donde vamos a poder estar configurando la tensión de salida de nuestro inversor cargador. Pero cuando este inversor se sincroniza ya sea a un generador o a una red eléctrica, la misma señal de entrada es la misma señal que vamos a tener a la salida. Es por eso que nosotros tenemos que decirle al sistema si es un sistema de dos fases a 120 grados, dos fases a 180 grados, 240 grados o es trifásico. En este sentido, hay un truco con el cual nosotros podríamos elegir la tensión al cual va a operar cuando esté en modo aislado. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema en split phase de 180 grados, pero cuando el sistema opere en sincronización con la red, quiero que tenga su segunda línea flotante. En ese sentido, si nosotros seleccionamos fija y dejamos 180 grados y nos queremos conectar a una red de 120 grados, no lo vamos a poder hacer porque el sistema va a estar fijo en 180 y va a esperar a que la entrada sea 180 grados también. Si nosotros la ponemos flotante, pues la segunda fase se va a adaptar a la entrada, sea cual sea, sean 180, 120 o 240, se adaptará a ese tipo de entrada, se va a sincronizar a esa entrada y va a poder conectarse. En este sentido, cuando se pasa de modo interconectado a modo isla, no hay un retorno a lo que nosotros hayamos configurado. Nosotros pudimos haberlo configurado en 120, lo dejamos flotante, pues el sistema no era 120, era 180, ahora habrá una apertura y la relación de tensión ya es 120-240, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que nosotros podemos hacer este tipo de configuraciones.
Mi recomendación es que hagan sistemas con 2 inversores, seleccionen la mejor tipo de suministro que necesiten en modo aislado y para hacer la sincronización seleccionen la opción de línea 2 flotante con retorno a la fase original. Entonces, cuando conecten ustedes cualquier tipo de generador o cualquier tipo de red eléctrica, el sistema se va a sincronizar y cuando opere en modo aislado, va a volver a hacer la apertura para operar en los parámetros que nosotros le hayamos dicho en la configuración. Vamos a tener más control del sistema. Tenemos muchas menos limitaciones, que usualmente las limitaciones están en el autotransformador, que el autotransformador nos genera algunos problemas, de los cuales vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Muy bien. Nosotros tenemos un producto que es autotransformador. Este equipo es para hacer fase dividida de 120-240. Esa es la primera funcionalidad. Vamos a encontrar en este equipo que siempre va a operar a 180 grados. Quiere decir que siempre, sea cual sea la entrada, a la salida vamos a hacer una apertura de 180 grados. Entonces, si nosotros tenemos una red eléctrica con una tensión muy alta entre línea y neutro, seguramente a la salida del autotransformador vamos a duplicar esa señal. Esa es la primera limitante de los sistemas con autotransformadores, que no hay un control de tensión como lo que estábamos platicando de seleccionar el tipo de amplitud de la sincronía de los inversores. En este sentido, van a ser sistemas interesantes dependiendo el cliente y dependiendo la solución que estemos implementando. No en todos los casos se puede utilizar autotransformador. Pero bueno, aquí lo que podemos hacer básicamente es separar una línea. Si nosotros tenemos un sistema 240, vamos a conectar el autotransformador, la salida del inversor entra al autotransformador y en el lado del autotransformador vamos a tener 2 líneas independientes y un neutro independiente. En este sentido, podemos alimentar cargas a 120 volts desde una fuente de 240. Existen 2 tipos de modelos de autotransformador, 32 amperes y 100 amperes, y es necesario para hacer la conexión de los inversores en 230, que este es el nicho más grande que le veo al autotransformador, que es complementar el tipo de soluciones que ya tenemos con inversores de 120, agregando la mayor cantidad de inversores cargadores para integrarlos en sistemas a 120-240. Dado que nuestro catálogo de inversores a 230 al día de hoy está un poco más surtido que el catálogo a 120. Se hace una solución bastante interesante. Es muy importante saber cuáles son las limitaciones de estos autotransformadores. Y pues es común confundir la potencia máxima de suministro que pueden entregar. ¿Sale? Entonces, algunas personas piensan que son 100 amperes, o sea, el modelo de 100 de autotransformador de 100 amperes, pues si lo multiplicamos por 120 volts, vamos a poder tener 12 kilowatts de potencia. O en el caso del de 32, vamos a tener 3800. Y eso no es correcto. Los valores de corriente son la máxima transferencia a 240 volts, siempre y cuando el sistema está completamente equilibrado. Y eso es muy complicado que pase en los sistemas que tienen este tipo de tensión o de suministro en split phase o bifásico, ¿no? En ese sentido, pues vamos a estar limitados por la corriente que puede manejar en el neutro y esta siempre se va a limitar a 32 amperes. Como saben, la corriente que circula por el neutro tiene que ver con el desequilibrio en las fases. En ese sentido, tendríamos hasta 3800 watts máximos durante 30 minutos apenas y 28 amperes continuos, siempre y cuando el sistema esté completamente equilibrado. De este lado voy a compartirles la ficha técnica del autotransformador si quieren conocer un poco más del producto. En ese sentido, ¿cuáles son las limitantes? Pues bueno, vamos a ver un ejemplo. La potencia de salida en la fase de 240, que será este lado, es de 28 amperes. Estos 28 amperes por 120 volts nos da 3360 watts y 6720 watts a 240, ¿no? Continuos. Y a 32 amperes, pues tendremos un pico máximo de 3840 y 7860 watts a 240 volts.
Estos 3.840 watts van a ser para sistemas monofásicos en 120 volts y los 7.000 son para combinando las dos líneas. Es importante tener en cuenta esto cuando hacemos el cálculo del autotransformador. Y otra vez, comentarles que siempre y cuando el sistema está completamente equilibrado. Si el sistema no está equilibrado, como vemos, iremos perdiendo potencia hasta tener un máximo de 3.840 por equipo. ¿Cuáles son las aplicaciones que se le pueden dar a este dispositivo? Una es convertir la fase de un sistema o un inversor de 230 volts nativo de línea neutro, conectarlo a un autotransformador y de esta manera vamos a generar un neutro. Vamos a tener línea, línea y neutro en la salida del autotransformador. Es muy importante conocer que este equipo tiene integrado un relé de puesta a tierra. El mayor problema que tienen los autotransformadores es que, dado que vienen de una referencia a diferente tensión, te puede generar un problema si hay tensión entre el neutro, entre tierra y neutro del inversor cargador. En ese sentido, hay que comunicar el relay de puesta a tierra para que avise al sistema cuando no está en sincronía con la red, para que abra el relevador y podamos operar de manera segura sin ningún problema. La otra tipo de solución que podemos emplear para el transformador es justamente convirtiendo desde un inversor de una sola fase a 120 volts, generar una segunda línea en el autotransformador. Aquí, en este caso, como platicábamos, estaríamos aprovechando únicamente la mitad de la potencia que nos puede entregar el autotransformador. Es por eso que el mayor nicho de mercado que yo le veo a este equipo es justamente este tipo de solución. Y ahorita les voy a dar algunos tips de conexiones. ¿De acuerdo? Por acá abajo les dejo una liga para que ustedes puedan entrar a conocer un poco más de autotransformadores y toda la literatura sobre nuestro dispositivo. ¿Cuáles son las aplicaciones del autotransformador en un generador? Pues bueno, si nosotros queremos balancear la carga de un generador para que siempre le pidamos, eso no quiere decir que la carga se balancee, sino que vamos a balancear lo que le pedimos al generador. Para que un generador que tiene dos fases y neutro nos entregue la misma cantidad de corriente en ambas líneas. De esta manera es como lo vamos a lograr. Si nosotros integramos un autotransformador entre el generador y el consumo, vamos a poder hacer que ese generador tenga menos mantenimiento porque no hay tanto desequilibrio de carga y nos aseguremos que siempre hay la misma corriente circulando por ambos conductores. Es una solución bastante interesante para mantener saludables los generadores de combustible. De este lado, más información. Muy bien, pues bueno, un sistema 240 volts, convertirlo a 12240, pues bueno, importante saber que todos los inversores cargadores pueden trabajar tanto a 50 Hz como a 60 Hz. En ese sentido, nos abre la puerta de utilizar los inversores cargadores que están diseñados a 230 volts entre línea y neutro en nuestros sistemas a 12240. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí vemos algunos diagramas. Les voy a compartir una liga donde están este tipo de esquemáticos muy detallados de cómo va cada uno de los cables. Si se fijan, algo a resaltar aquí es el cable de comunicación entre el relay del inversor cargador hasta el relay del autotransformador, para que podamos operarlo y estar trabajando de manera segura cuando utilicemos el autotransformador. Es muy interesante porque este relay de puesta a tierra puede salvar a los usuarios. Como comentábamos, las puestas a tierra es de los elementos más importantes que hay en los sistemas eléctricos y conocerlos a fondo es muy importante. De este lado les voy a dejar la liga a uno de los libros que tiene Victron que son más interesantes. El libro se llama Wiring Unlimited y bueno, está en español completamente. Y en este libro van a conocer, además de todo el tipo de sistemas y conexiones de sistemas en corriente directa, de conexión de baterías, conexión de inversores y demás, información muy interesante, viene un apartado sobre las puestas a tierra, de los cuales vamos a platicar un poco en este momento.
Les voy a platicar cómo funciona el relé de puesta a tierra del inversor cargador. Cuando el inversor cargador está conectado a la red, nosotros vamos a tener que la fase está conectada al inversor cargador y los relays mecánicos que tienen internamente van a cerrar para hacer contacto y sincronizarse con la red eléctrica. En ese momento, el relé de puesta a tierra que integra nuestro inversor cargador se va a abrir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un puente a tierra, que es conectar el neutro a tierra en la cometida, en la red eléctrica. Pensando que eso está de manera segura, pues el relay del inversor se abre y empieza a trabajar sincronizado a la red eléctrica. Porque aquí en este sentido tenemos dos fuentes diferentes, aunque la segunda fuente, que es nuestro inversor cargador, está sincronizado ahora a la primera fuente, que es el suministro de la red eléctrica. Si nosotros tenemos una protección diferencial o una protección de falla tierra, cuando el sistema detecta que hay una relación de tensión entre neutro y tierra o una operación que es peligrosa para el ser humano, esta protección se va a abrir. ¿De acuerdo? Si hay una falla tierra, ya sea de la línea o desde el neutro, esta protección se va a abrir y va a evitar que haya que la carga se alimente desde esta fuente. Es muy importante instalar este tipo de protecciones en las instalaciones. Si nosotros no operáramos este relay y tuviéramos el autotransformador, esta protección se estaría habilitando porque estaríamos haciendo referencia de neutro a tierra y tuviéramos tensión en este punto. Y eso no es válido en un sistema eléctrico. En ese sentido, cuando la red eléctrica se va o cuando quedamos aislados de la red eléctrica, entonces ya la fuente de potencia y la fuente de tensión ya no es la red eléctrica, sino que el inversor cargador se convierte en fuente y entonces es cuando se debe activar el relay. En ese sentido, lo que hace nuestro sistema es avisarle cuando hacemos comunicación entre el relay de puesta a tierra del inversor cargador y el del autotransformador, vamos a lograr que este relay se quede abierto y en ese sentido se cierre el del autotransformador, porque ahora la fuente es el relevador del autotransformador. Entonces, como vemos, es importante desactivar el relé de puesta a tierra cuando trabajamos con inversores de 230 volts conectados con el autotransformador. Dejamos desactivado ese ground relay, pero es muy importante que activemos la comunicación entre el relay del autotransformador con el del inversor cargador. No se activará el del inversor cargador, pero tenemos que avisarle al autotransformador que sí se active para que las cargas que se conectan a 120 volts operen de manera segura y no haya un riesgo de electrocución y de tensión entre neutro y tierra. ¿Qué pasa si la toma de puesta a tierra, si tuviéramos un sistema completamente flotante? En ese sentido, si una persona cierra el circuito con una de las líneas por una falla eléctrica, pues la referencia de esta persona nunca va a llegar a neutro y no se va a alcanzar a cerrar el circuito. En ese sentido, no hay problema de que la persona se electrocute. Lamentablemente, la mayoría de los electrodomésticos o muchos de ellos tienen ya integrada la puesta a tierra porque tienen una carcasa que se debe poner a tierra y en este sentido, si nosotros hacemos una falla dentro de un sistema eléctrico, pues la corriente va a fluir a través de nosotros y va a hacer referencia al neutro y se va a cerrar el circuito, ¿no? Y nos pone en riesgo a nosotros como usuarios. Es por eso que integrar protecciones de diferenciales es muy importante. Entonces, cuando trabajamos con autotransformador, es bien importante no solamente integrar este tipo de protecciones, sino también operar de manera correcta los relays de puesta a tierra y configurarlos como les hemos comentado. ¿Cuáles son las recomendaciones o cómo van a funcionar estos sistemas con autotransformador? Aquí tenemos un ejemplo. Este es un Easy Solar, es uno de los inversores todo en uno que trabajamos en nuestro catálogo. Es un inversor que integra un panel de protecciones, un multiplus, un MPPT y también un sistema de monitoreo.
Este tipo de inversor está muy completo, pero lamentablemente no tenemos una versión para 120 volts. Entonces, si lo queremos utilizar para sistemas en 120-240, tendremos que utilizar también un autotransformador. En ese sentido, el inversor cargador nos va a generar una tensión de 230 que podemos configurar muy fácilmente a 240. Vamos a entrar al autotransformador y el autotransformador nos va a dividir esa fase en 120 volts, neutro y 120 volts. Y entre líneas, 240. Pero ¿cuál es mi recomendación para evitar justamente las limitantes de las que hablábamos en el autotransformador? Pues es sacando una línea dedicada para cargas en 220 o 240. Si nosotros hacemos esto, si nosotros ponemos un panel de conexiones de este lado, un tablero eléctrico, y en este tablero conectamos las cargas a 240, que usualmente son las cargas más grandes, aires acondicionados, bombeo, boilers, etcétera. Esas cargas van a estar conectadas directamente a la suministro de 240 y las cargas a 120, que usualmente son más pequeñas, van a conectarse a la salida del autotransformador. Con eso vamos a evitar que el autotransformador se llegue a sobrecargar y tengamos las limitantes de las que hablábamos del desequilibrio en las fases. Entonces, hacer este tipo de sistema es la recomendación cuando ustedes utilicen autotransformadores. Podemos utilizarlos tanto para hacer sistemas en acoplamientos en alterna, como para hacer sistemas de backup, y todas las posibilidades que se pueden hacer con nuestros inversores cargadores. Aquí tenemos un ejemplo de sistema. Uno de los inversores más interesantes justamente son los 4 de 15 kVA. Este equipo al día de hoy no lo tenemos disponible para sistemas a 200, a 120 volts, pero con un autotransformador podríamos tener la potencia más grande, que son los aires acondicionados y las cargas grandes conectadas directo al inversor, y las cargas más pequeñas de 120 volts conectadas directo al autotransformador. Muy interesante para poder hacer proyectos con sistemas con autotransformadores. Les voy a platicar ahora un poco más del catálogo de inversores cargadores a 230 y ver las posibilidades y cómo se amplía nuestro catálogo para los países donde tenemos este tipo de suministro de tensión de 120-240. Como vemos, los inversores a 230 son muchos más. Tenemos de 12, 24 y 48 volts, desde 500 volt ampere hasta el inversor más grande de 15 kVA. Vamos a tener los modelos Multiplus, Multiplus Compact, los 4 y los Multiplus 2 en todas sus categorías. Así también las soluciones All-in-One, que estas en particular se me hacen muy interesantes para los instaladores que quieren empezar a trabajar con Victron y no quieren ver que todos los elementos estén por separado, pues tenemos desarrollado soluciones All-in-One donde ustedes pueden integrar autotransformador para conectar sus sistemas, ¿verdad? Este tipo de inversor es el inversor RS Smart, es un lanzamiento del año pasado, un inversor muy ligero, muy potente, tenemos 6 kVA, 48 volts de tensión de batería, tenemos una display donde vamos a poner información del sistema, tiene un MPPT integrado de hasta 80 amperes, 450 volts, tenemos Bluetooth, tenemos conexión con BCAN y con el sistema de monitoreo GX, podemos hacer configuración y monitoreo remoto, al igual que todos nuestros inversores cargadores. Al día de hoy todavía no es posible hacer trifásicos y paralelos, pero esto en algún momento se va a poder también. Vamos a tener menor consumo interno, menor peso, ¿sale? Y pues también podemos hacer conexión de baterías de litio en closed loop a través del Servo GX. Si les interesa el producto, dejo aquí la liga directo al catálogo de productos, ¿verdad? De la mano del inversor Smart, tenemos el Multi-RS Smart, que como su nombre lo dice, es el inversor cargador, que también vamos a poder tener una entrada de alterna adicional, además de toda la potencia, los 6 kVA de potencia, 48 volts. Con este inversor podemos hacer AC coupling también, vamos a tener un cargador de baterías de 100 amperes y tenemos un transfer relay con el que nos vamos a conectar y desconectar de la red eléctrica cuando sea necesario. Si necesitamos hacer un sistema de backup, ese inversor también nos puede funcionar.
Otras soluciones interesantes son, pues bueno, el All-in-One, uno de los primeros es el Easy Solar. Este inversor es un inversor cargador que integra un Bluetooth, perdón, un Blue Solar MPPT de 150 volts, 70 o 100 amperes, dependiendo del modelo. Vamos a integrar también un Color Control, protecciones de corriente alterna y además de eso tiene conectores MS4 para conectar los paneles fotovoltaicos al inversor. Este inversor existe en 24 volts y 48 volts de batería y 3 y 5 kVA respectivamente en potencia. En el caso de los Easy Solar 2, vamos a ver que tenemos dos modelos, 24 y 48 volts. Easy Solar 2 vamos a tener ahora un MPPT de 250 volts en 70 y 100 amperes. Hemos eliminado el panel de conexiones, pero mantenemos ahora una pequeña pantalla con un GX low cost, lo que nos hace mucho más eficiente en espacio y en costo el inversor cargador. De la misma manera tenemos modelos a 24, 48 volts y 3 y 5 kVA de potencia de inversor. Muy interesante poder utilizar este tipo de inversores con autotransformadores. Y pues bueno, sin más, les agradezco mucho su atención. Espero que les haya sido de utilidad la información que les hemos compartido. Cualquier duda, por favor, no duden en enviar un correo o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Siempre agradeciendo su preferencia. Muchas gracias por todo y que tengan excelente día. Saludos.